Hermana de Robert, Ted y John Kennedy, Rosemary Kennedy fue víctima de una de las técnicas psiquiátricas más terribles de aquella época, la lobotomía. Durante una buena parte del siglo XX, fue una técnica usada para corregir enfermedades como la esquizofrenia, la depresión o incluso comportamientos considerados desordenados o violentos. Uno de los máximos exponentes fue sin duda Walter Freeman, un médico que desarrolló la técnica y la perfeccionó, contando en su expediente con más de 3.000 lobotomías realizadas. Finalmente, fue suspendido de su profesión, pasando gran parte de su vida intentando demostrar que efectivamente esta técnica fue beneficiosa para sus pacientes. Por supuesto que seccionar las vías nerviosas entre el lóbulo frontal y los núcleos subcorticales no evitaba las conductas agresivas. Más tarde, llegaron los antipsicóticos y la clorpromacina, por ejemplo, abriendo entonces un nuevo campo terapéutico. Pero eso sí, dejando tras esta terrible estela numerosas víctimas anónimas, víctimas que fueron saliendo a la luz y demostrando las terribles consecuencias de este procedimiento. Entre estas víctimas se encontraba Rosemary Kennedy, una de las hermanas del futuro presidente de Estados Unidos. En este video veremos la historia de Rosemary, la hermana del presidente John Kennedy, cuyo padre la mandó a lobotomizar. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Hermana de John Fitzgerald, Rosemary era la tercera de la extensa familia Kennedy y fue la más lenta y menos brillante de todas. Tenía dislexia y se deduce por las descripciones de la época que padecía un retraso mental leve. A ello se le sumó sin duda la dura competencia interna en su familia. Ahí, donde sus hermanos eran siempre los que tenían éxito en los estudios y múltiples reconocimientos sociales, era esperable que cuando llegara la adolescencia, los problemas se agudizarían y se iniciarían comportamientos desafiantes, protestas y discusiones. Su padre, Joe Kennedy, tenía como favoritos a sus hermanos y no podía concebir tener una hija con retraso mental. Pero la situación se agravó en el momento en que Rosemary empezó a escaparse de su casa, llegando cada día con un novio diferente. No iba bien en los estudios ni mantenía una pareja estable con la cual conseguir un matrimonio aceptable. El señor Kennedy podía aceptar que sus hijos varones tuvieran las amantes que desearan, pero el cabeza de familia temía ante todo que Rosemary quedara embarazada, un escándalo que no podrían asumir de cara a su imagen pública. ¿Qué podía hacer? No tardaron en contactar al Dr. Walter Freeman y su revolucionaria técnica médica. Los comportamientos agresivos y fuera de lugar de la joven serían rápidamente corregidos, y además se esperaba poder elevar el coeficiente intelectual de la hija. Así pues, todo fue dispuesto y preparado para que fuera intervenida. Bien es cierto que tanto los hermanos como gran parte de la familia se oponía a esta cirugía, pero las decisiones del patriarca Kennedy pesaban demasiado para tener objeciones. Rosemary tenía 23 años cuando fue lobotomizada en 1941 y se hizo de un modo tan salvaje que una de las enfermeras que apoyó el trabajo de Walter Freeman dejó el trabajo al día siguiente. Pero, ¿sirvió de algo esta intervención? Por supuesto que no. Tras la operación, Rosemary Kennedy quedó con la edad mental de un niño de 3 años. Después de que Joe Kennedy viera el resultado de aquella intervención,
tomó una rápida decisión. Rosemary dejaba de existir públicamente. Se dijo durante un tiempo que trabajaba de institutriz en Wisconsin, más tarde que padecía una meningitis y que por eso estaba hospitalizada. Pero la realidad fue otra más triste. Esta mujer pasó toda su vida institucionalizada en sanatorios a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos. Se dice que el patriarca de los Kennedy no se arrepintió nunca de aquella decisión. La carrera de sus hijos empezaba a hacerse hueco en el panorama político y la figura de alguien como Rosemary podía ser contraproducente. Fue en octubre de 1975 cuando la verdad salió a la luz, bajo el titular "Descubierto el Kennedy invisible". Habían llevado a Rosemary Kennedy a un oficio religioso y se había escapado. Había huido de la iglesia sin que las enfermeras o su familia se dieran cuenta. Un periodista la siguió y se dio cuenta de lo que ocurría. Por aquel entonces tenía 57 años y estaba recluida en un convento en Santa Colette, Wisconsin. Toda una lástima y un ejemplo de las técnicas psiquiátricas más incomprensibles de la historia. Rosemary Kennedy falleció en el año 2005, siendo, sin darse cuenta, una de las pocas supervivientes de esta familia tan llena de éxitos y tragedias. Si te gustó la historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental de la PBS titulado El lobotomista, estrenado el año 2008. No te olvides dejar tus comentarios más abajo, darnos un me gusta y ayudarnos a difundir el canal para seguir creando contenido.